Bueno, lo dijimos al principio, la idea era charlar un poco con César Jones, director de película de cine Triple X y director, por ende, de LP6 Producciones, que es la productora con la que lleva a cabo las películas. César, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Quería preguntarte si vos escuchás bien. Perfectamente. Bueno, yo bajo un poco el micrófono acá para que no se acople y ahí vamos. Dale. Bueno, bienvenido, muchas gracias. Sabemos a veces que molestar a esta hora es medio problemático, pero bueno, te agradezco. No hay problema, aparte soy bastante noctámbulo, así que no es ninguna molestia. ¿El cine en general implica ¿cómo se llama? Sí, nocturnidad, digamos. Nocturnidad. No, en mi caso ya es una cuestión que tiene que ver con un reloj biológico medio cambiado, que ya me vino de fábrica, digamos. Aparte, mi predisposición a la noche no tiene que ver con la noche, entre comillas, digamos, de la juerga, las fiestas, los boliches, sino con una predisposición hacia las horas nocturnas del día, digamos. Implica introspección siempre, ¿no? Y es un momento para mí más favorable, digamos, ¿no? Donde se hace lugar al silencio, digamos, y a toda una serie de espacios que durante el día se dificultan un poco. El mundo frente a uno. Algo así. Sí. Bueno, hablamos en privado y digámoslo, ¿por qué no? Porque si no uno dice, hablamos en privado y la gente sabe, es una estupidez. Yo allá por el año 2000 se me ocurrió hacer una serie de notas en La Plata como para armar una especie de crónica, una nota para una revista, y entrevisté a gente que en La Plata estaba tratando de hacer producciones triple X, se le podría decir, porno, no sé cómo le llaman. Sí, de las dos formas. Bien, y bueno, no eras vos el que entrevisté, pero parece que vos te entrevistaste con esa gente. ¿Cómo era la situación o qué se gestaba o qué se dio en ese momento, a principios de la década pasada, en el 2000 en La Plata, como para que dos grupos de gente, uno vos, el otro esta gente que no podemos saber quién es, ya no lo recordamos, quisieran hacer cine triple X en La Plata? Bueno, mirá, por esta gente, digamos que en su momento recuerdo haber recibido en mi casa, porque yo les llevaba una pequeña pero sensible ventaja, que era que a la altura en que ellos quisieron charlar conmigo para que yo los informara un poco, yo ya había acometido con mi primera producción, ¿no? Pero ¿que se llamó cómo? Las fantasías del señor Vivace, una comedia obviamente en clave porno, ¿no? Y después no supe más de esta gente, y como te decía también en privado, tengo entendido que en La Plata, a excepción de nuestro caso, no hubo otros emprendimientos porno que hayan germinado, hasta donde yo sé al menos, ¿no? Ajá. La pregunta es, ¿por qué se te ocurrió hacer esto? Claro, bueno, a eso iba. En realidad yo no tengo una respuesta precisa al respecto, ¿viste? Fue una cuestión de procesual, digamos, que fue germinando en el tiempo, y muchos de esos factores se han cocinado, digamos, en el caldo de mi propio inconsciente, y yo los ignoro, digamos. Sí puedo referirte un gusto pronunciado y presente por el género desde mis primeros escarceos como puber, digamos, que se hace con sus primeros materiales porno, y toda esa fascinación en la época, digamos, en la franja etaria de la explosión hormonal, ¿no? Cuando uno tiene 12, 13 años. Y luego, digamos... Perdón, empezó por la paja y siguió por la estética. Puede ser, se podría decir así, porque esa fascinación primera tenía una fascinación anterior, que era la fascinación por el cine todo, ¿no? Ajá. Y después se vio revestida de otros elementos cuando ingresé a la carrera de cine, acá en La Plata, y esos elementos que me proveyó la carrera me dieron el impulso también, supongo yo, para pensarme como ya no solo como espectador, sino como realizador de ese tipo de films, ¿no? Que realmente, digamos, yo estoy abordando el género hace ya 15 años, porque no solo porque es mi sustento, digamos, sino más bien que sea mi sustento fue la consecuencia de que es mi vocación, digamos, ¿no? Sí. Amo el cine, y particularmente el cine pornográfico. ¿Cuántas películas, no sé, las producís, las dirigís, hacés todo el proceso? Sí, siempre he sido productor / director de mis películas, digamos, dadas las condiciones del cine porno en Argentina, no es una opción, digamos, o sea, no tengo la opción de requerir los servicios de un productor y abocarme solamente a la realización. En algún punto me encantaría, ¿viste? Pero claro. No, soy productor / realizador, y llevo ya
15 películas y actualmente estoy en producción de la 16ª que vamos a rodar hacia septiembre. ¿Dónde, cómo? Si querés, acá en el pueblo hay un montón de locaciones. Digo, pues, si querés podemos escribir un guión así medio costumbrista, gauchesco. ¿Por qué no? Y te venís, acá hay de todo, digamos. Hay soja, hay feedlot, hay arroyo, hay río, hay naturaleza, hay sombra, hay sol. Genial, aparte, fuera de broma, sería muy estimulante y lleno de posibilidades rodar en un escenario como el que vos me estás describiendo. Bueno. Ojalá algún día. Dale. ¿Cómo es ese proceso de lo que decías recién? Producción, realización y venta. Porque yo recuerdo, cuando anduve haciendo esta serie de entrevistas, bueno, ahora vemos lo de ese proceso, pero me acordaba de Charly García, incluso creo que un capítulo de la nota se llamaba ¿Cómo conseguir chicas? Porque el principal problema que tenían eran las mujeres en aquel momento, ahora no sé. A ver... no quiero sonar sexista, ¿no? No, es una realidad, pero... Es cierto, digamos, que en proporción cuando uno convoca a casting o abre a casting una producción, es mucho mayor el número de hombres, de varones que concurren que el de chicas, pero también esa desproporción suele ser engañosa, digamos, porque muchos de los varones que concurren a casting llegan con la idea engañosa de que el voluntarismo y una libido fuera de borda les va a alcanzar, digamos, ¿no? Generalmente esa es la receta para el desastre, digamos, o para que uno deseche instantáneamente la posibilidad de contar con esa persona que tiene frente a uno, ¿no? Entonces, finalmente las cifras se terminan un poco equiparando, digamos. Por descarte. Sí, digamos, finalmente las opciones perladas, digamos, las más interesantes, se equiparan a nivel cuantitativo entre hombres y mujeres. Muy buena definición. Y ese proceso, entonces, producción, realización, venta. Sí. Digamos, no sé, ¿qué es lo que más cuesta? Hacer un resumen, digamos, de ese proceso, ¿no? Pues también vender debe ser un tema, porque vos producís y tenés que tener canales de distribución y de venta. Claro, bueno, es un proceso, digamos, arduo y nada sencillo, digamos, ¿no? Bastante costoso, por eso, por lo menos aquí en Argentina, creo que se requiere vocación y no solo avidez por un negocio, digamos, porque si no saldrías corriendo a activar otro emprendimiento que no te dé tantos dolores de cabeza en ese sentido. Pero yo también, en mi caso personal, digamos, fui labrando una cierta posibilidad económica porque cuando empecé, digamos, también se puede decir que atravesé ciertas pequeñas primaveras económicamente hablando del país y del porno en general argentino. Yo las supe capitalizar y hoy en día, para resumirte, digamos, mi fuente de ganancias y lo que me permite hacer seguir girar la rueda, digamos, de la producción, es por un lado, digamos, la venta de derechos de formato físico, DVD, que hago para Argentina y países limítrofes. Esos derechos hace más de 10 años que se los cedo a Butman Argentina, que es una empresa que tiene la concesión argentina de una marca de porno internacional muy importante como es Butman. Y por otro lado, la principal fuente de ingresos tiene que ver con el advenimiento de Internet y la proliferación de sitios que se conocen como pay-per-view y también como video on demand, digamos, ¿no? Que son como gigantescas tiendas virtuales donde los usuarios pagan, por ejemplo, por minuto visionado, para explicar así muy sucintamente, y por cada minuto visionado, digamos, un porcentaje le corresponde al dueño del sitio y el otro porcentaje al aportante de contenidos, que en este caso sería yo. Mirá qué loco, claro. Bueno, es cierto, de aquellos encuentros furtivos con gente que no conocemos, a hoy el mundo ha cambiado demasiado de las comunicaciones y los contenidos, ¿no? Sí, ha habido sabemos, ¿no? ¿Cuál es el país tecnológica total? Sí, totalmente. ¿Cuál es el país que más consume porno argentino? ¿Tenés idea? Que no sea Argentina. No, claro, la verdad no tengo un mapa en ese sentido, digamos. Imagino, digamos, estoy un poco tanteando al azar, ¿no? Que debe estar entre Estados Unidos y los países de Europa, políticamente hablando, más importantes, más emergentes, digamos. Pero por ahí me equivoco de cabo a rabo y a lo mejor también pueden estar entre países vecinos, que también tienen un gran interés, en general muestran por
por las producciones culturales argentinas en general y por las producciones Sí. pornográficas también en particular, ¿no? Sí. Un gran mito del porno es el guión, ¿no? Digamos, muchas veces ves y decís, esto no tiene guión. Acá ponen perdón por el verbo, sé que hay gente que no le gusta estas cosas, pero ponen a culear a un par de tipos y un par de minas y se acabó. Sí. Digamos, ¿cómo es construir un guión? Digamos, porque Madland ha intentado meterle alguna historia con el guión, digo por citar a alguien argentino, ¿no? O Sí. hay algunos que han intentado meterle guiones. Sí. ¿Cómo es esa historia? ¿Vale la pena? ¿No vale? ¿Es un divertimento? ¿Es no sé, un aditamento más? Claro, no, bueno, en mi caso no, digamos, es más, las películas que más me desinteresan en ese sentido dentro del género son aquellas que utilizan el guión como una coartada o como un ornamento, como un justificativo que después no hace sentido de ninguna manera con las acciones eróticas o con el devenir sexual que se puede apreciar en la película. En mi caso me interesa el guión, es una herramienta que suelo utilizar, digamos, la mayor parte de las veces, ¿no? Digo que suelo porque a veces uno recurre a otras herramientas que pueden ser, por ejemplo, una síntesis argumental o una idea de la que partir y da lugar a mayor grado de repentización en rodaje. Lo que siempre está Improvisar, digamos. ¿Cómo? Improvisar. Por ejemplo, Sí. ¿no? Pero improvisar no como, digamos, como un equivalente de un chanterío en donde, bueno, que pase lo que pase, sino a través de una pauta, de una marca y de una cierta mirada, que eso iba. Para mí lo que funda la diferencia, digamos, entre una película y otra en cualquier género, no ya en el porno, es la constatación no ya solo de una mirada, sino de una presencia que es la del director, digamos, que envuelve el sentido de cada uno de los films, ¿no? Entonces en esa presencia, en esa mirada, el director engendra un acto íntimo con el receptor, ¿no? Con el espectador. Ese es el hecho cinematográfico. Entonces no creo que se trate tanto de la presencia o ausencia de guión, sino de la constatación, como te decía, de la presencia del alma, por decirlo así, de la visión del director en la película o de su ausencia, ¿no? ¿Y cuáles son tus directores favoritos? ¿A quién tenés como referencia? Dentro del porno tengo varios, pero... No, dentro y fuera, en general, si querés. Bueno, dentro del porno, grandes clásicos, si se quiere, o gente de culto de los años 70, como Gerard Damiano, Michel Ricot, Henry Paris, Jean-Daniel Cadinot, que murió no hace tantos años. Y fuera del porno me gusta tanto cine, pero en realidad los puedo nombrar como gente que me fascina, porque, digamos, mi falta de talento impide que yo me pueda, que a mí se me pueda colar alguna influencia. Por decirte, qué sé yo, mi cineasta favorito, para mí el más importante de la historia del cine es Andrei Tarkovsky, digamos, pero de ahí a que a mí se me pueda colar una migaja de ese cine, estaríamos ya en el terreno del milagro, ¿viste? Ves Muy mucho bueno. cine, me imagino que ves mucho cine. Y cuando tenés que trabajar con un actor que por ahí va o va al casting por otras dotes que no son las actorales, ¿cómo haces para meterle en la cabeza una escena, una secuencia, una historia? Sí, en realidad lo que pasa es que ya hay un primer filtro en donde, digamos, a mí un actor o una actriz no me interesa sesgadamente, digamos, por un solo atributo físico. Pongámosle un actor solamente con estar bien dotado, no me alcanza, digamos, necesito ver otras potencialidades en él que me permitan insertarlo en el marco de una historia o de una propuesta, digamos. Si no veo algo más y se agota allí, digamos, la cualidad directamente no entra en mi horizonte de posibilidades. Ya que estamos hablando de actores y todo eso, nada, me imaginaba el plató, la locación o la escenografía, no sé cómo le llaman al momento de la filmación. Sí. Voy a caer en un lugar común. Debe ser como si fuera un baúl abierto de anécdotas ese lugar, ¿no? Debe ser como una cuestión, yo me lo imagino así como abrir la caja de Pandora del anecdotario, ¿o no? Vos sabés que sí, me pasa algo raro con eso, digamos. Pasan muchísimas cosas y generalmente cuando termina una jornada de rodaje, o sobre todo cuando termina un rodaje y hay esa sensación de misión cumplida, a veces nos quedamos de sobremesa, entre comillas, con
con los chicos que conforman el equipo técnico creativo y por ahí con actores o actrices que se quedan también a charlar y estamos horas muriéndonos de risa o recordando anécdotas no solo de esa película sino de rodajes anteriores, pero son como producto de una adrenalina del momento y después cuando pasa esa instancia del rodaje entro en un estado de amnesia, digamos, por lo cual me es difícil recordar, ¿viste? Alguna de esas anécdotas que seguramente cuando vuelva a rodar en septiembre van a rebrotar, ¿viste? Pero bueno, tengo un problemita con eso. No, está bien, es un aprovechamiento del presente, ¿no? Sí, es eso, pero después se me fuman, digamos, no sé el motivo. Lástima que no hiciste como tanta gente que lleva sus diarios. Eso hubiera sido una buena idea. Claro, sí, bueno, pero soy muy, entre otras cosas, soy muy holgazán como para escribir un diario. No puedo mandar un mail de más de 3 líneas. Muy bueno. Voy a entrar, si no te molesta, brevemente en el lado moral de la cosa, porque durante el desarrollo del Mundial, la televisión pública mostró uno de los tantos spots con un abuelo que festejaba presuntamente con su nieto un triunfo de Argentina, y después empezó a aparecer en los portales de noticias que ese actor había trabajado en una película porno, ¿no? Como si, no sé, si hubiera robado 3 millones de euros o hubiera asesinado a toda una tribu del Congo, no importa. Obviamente bajaron el spot y se armó todo un debate. El debate tampoco necesitó muchas ideas porque se terminó rápido. Creo que cuando Argentina le ganó a Holanda por penales, no mereció mucho. ¿Cuál es tu visión de esa situación? En particular de un tipo que había trabajado en una producción tuya. Sí. ¿En qué película? En Teatro Genital. Teatro Genital. Sí. Bien. Mirá, respecto a todo lo que sucedió. Me parece toda la escena que se desarrolló me pareció lamentable de todo punto de vista, ¿no? Por un lado tenemos, digamos, hay como dos factores, ¿no? Uno más lamentable que el otro, que ejercieron su fuerza, digamos, pivotando sobre la mojigatería de buena parte de la sociedad, ¿no? Si no, esto no podría haber ocurrido. Por un lado tenemos un personaje nefasto, digamos, y de poca monta como Lucas Carrasco, que fue el que echó a rodar la noticia como si se tratara de un periodismo de denuncia. ¿Quién es Lucas Carrasco? Lucas Carrasco es un bloguero que hasta ayer se hizo conocido por ser, hasta ayer, entre comillas, un partidario ciego del gobierno, y de ayer a hoy tuvo una epifanía, digamos, no sé qué le pasó, y pasó a ser un partidario ciego del antigobierno, digamos, ¿no? Siempre moviéndose por los subsuelos éticos, ¿no? Por toda clase de cloacas, y en este caso, para ver si podía dañar al gobierno, digamos, escarbó, supuestamente mostró este informe como si el pasado de este actor hubiera sido, como decíamos, un pasado criminal, y además de eso, le adosó una serie de infundios a discreción, ¿no? Por citarte uno que también me toca de cerca, dijo que la película hacía apología de la trata de personas y del abuso de menores, algo que no puede ser más falso, digamos, ¿no? La película trata de cualquier cosa menos de esos dos temas que ni siquiera los roza, ¿no? Pero, digamos, el aspecto más triste es que los organismos del Estado, encarnados en el gobierno de turno, se hayan hecho eco, digamos, de todo esto, y hayan bajado el spot y hayan desprotegido, digamos, a esa persona, un ciudadano que no cometió ningún crimen, sino que es una persona honesta y trabajadora, a la que ahora, dada la reacción del gobierno, sobre todo, se le cierra su horizonte laboral y se le ensombrece su vida social también, porque empieza a ser primero conocido por todo el mundo y acto seguido señalado y socialmente reprobado. Así que me parece nefasto de todo punto de vista lo que pasó. Sí, o sea, te enfrentás vos desde un lugar mínimo, digamos, de productor, director de película, a una situación por nada, porque imagino te deben haber hinchado las pelotas bastante con esto, ¿no? Sí, mira, me llamaron en su momento de todos los grandes medios muy grandes, todos los programas de televisión que te puedas imaginar y demás. Por supuesto me negué, digamos, a darle de comer a toda esa carroña contingente, no solo por eso, digamos, sino también porque pensé inmediatamente en la situación de Carlos, del actor con el que... ¿Cómo se llama Carlos? Su nombre artístico es Scaramouche. Bueno, vaya un apoyo lejano del cual no se enterará, pero
Pobre tipo... Vale la pena, Sí, digamos, porque sí. por supuesto la pasó muy mal y en ese momento, sin haber yo hablado con él, lo primero que imaginé es que lo que menos querría es que yo saliera todavía a agitar más las aguas, así que también por respeto, digamos, y por empatía con él, en un principio elegí callar, no darle de comer a todos esos medios que solo querían más sensacionalismo y elegir en todo caso con quiénes hablar y con quiénes no para decir lo que tenía para decir, ¿no? Ujú. Como para salir del lado, digamos, más nefasto de la carroña, como decís vos, y ponerle un toque de color. Sí. Por ejemplo, ¿no? Vas a comer un asado a la casa de... ¿Estás en pareja o solo? Yo estoy en pareja. Bueno, al amigo de un amigo de un amigo de tu pareja, ponele. No, ¿y cómo andás así? ¿Qué tal? Cae un desconocido. Che, ¿y vos de qué laburás? No, tengo una productora porno. Cara del tipo al que se lo decís. Mira, en general no he tenido reacciones desagradables, digo, ni reprobadoras, porque lo que ocurre es que por una cuestión lógica de empatía uno va tejiendo relaciones con aquellas personas que le son afines, digamos, incluso en cierta manera de pensar y de encarar y de ver el mundo. Entonces es muy raro, digamos, que en una situación amistosa yo me encuentre con una situación de escándalo, digamos, porque alguien se entera de cuál es mi oficio, digamos. La verdad, por suerte no me ha pasado. Bien. Bueno, te decía hace un rato que tenemos mucha gente acá por tocar música. Me hubiera gustado charlar mucho más, pero la idea es respetar a cada uno de los presentes. ¿Sos feliz con lo que haces? Sí, Sí. imagino que sí. Sí, me encanta. Me encanta lo que hago. Por supuesto que hacer lo que uno ama y quiere conlleva cuotas de alegría y de padecimiento, a veces por partes iguales, digamos. Pero prima más el entusiasmo y el gusto por aquello que uno realmente desea, ¿no? Sí. No vi ninguna de tus películas, no tuve tiempo desde que me enteré más o menos de tu existencia y lo relacioné con la vieja nota de la que hablamos al principio, etcétera. Pero ¿cómo es producir, ya que estamos en un programa que se remite a una entrevista y a música en general, o a Ajá. historias ligadas a la música, Sí. ¿cómo es la música para las películas? Bueno, yo la he trabajado muy a conciencia, digamos. Para mí cuando una película requiere música, hago esta salvedad porque ha habido casos, por ejemplo, mi última película editada no tiene una sola nota, digamos, y dura 2 horas y media, digamos, depende de la propuesta y de los requerimientos, pero cuando se requiere la presencia de la música, la he trabajado siempre con música original, con músicos comprometidos con la experiencia y con los que he tenido un feedback muy intenso durante el proceso de composición de esa música. Quiero decir, jamás les tiré una secuencia por la cabeza y les dije, haceme un loop, ¿viste? O haceme algo. No, digamos... Al estilo del director de Zabriskie Point que desechó a Pink Floyd, por ejemplo, si de ese gusto. No, esas cosas no. Por ejemplo, Claro. digamos, gran película Zabriskie Point. Sí. No, a lo que me refiero es que, digamos, es una instancia para mí muy placentera y muy intensa y muy esmerada, aparte por el dato añadido de que yo también soy un gran melómano, digamos, no tanto por ser un gran conocedor de muchas músicas, sino por la intensidad con la que atravieso la experiencia de escuchar música. Ujú. Bueno, nosotros vamos a escuchar, no sé, ¿escuchaste alguna vez a David Knopfler, el hermano de Mark Knopfler, el de Dire Straits? Mirá vos, no. Bueno, poné radiopura.blogspot.com y ahí puedes escuchar a David Knopfler y lo que queda del programa, si te Dale. parece. Ya Dale, que cómo te no. acostás tarde. Sí, exactamente. Así que bueno, voy a aprovechar para conocer a este muchacho. Bueno, un abrazo grande, César. Gracias por estar, No, gracias a vos. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.